El abracadabrante, Chema de los Ríos. Bien, pues a estas horas de la mañana, ya saben, un jueves lo que nos toca es ir a hablar con nuestro psicólogo, con Manuel González Batres, y hablar un poquito y reflexionar sobre algún tema interesante que seguro que nos trae. Ya le tenemos ahí al otro lado y le vamos a saludar, lógicamente. Buenos días, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Chema. Pues bien, muy bien. Esperando que realmente estemos ya en una recta final, con precaución, lógicamente, que también esto es algo que les pedimos a todos nuestros oyentes que están ahí y bueno, pues seguir con las medidas de precaución y vamos a ver si podemos ser optimistas, es lo que me gustaría realmente. Bueno, está bien lo de pedir precaución, porque no parece que la generalidad, ¿no? Bueno, sí, la generalidad sí que ha sido precavida. El caso es que ha habido un número alto también estos días de no excesivamente precavidos, ¿no? Entonces, veremos. A ver, yo creo que precisamente enlazamos con el tema que quería tocar hoy, porque ya sabes, desde el principio acordándonos pues de las personas que a nivel psicológico más pueden padecer este tipo de consecuencias a las que puede dar lugar el confinamiento, pues eran las personas con tendencias obsesivas, personas con ansiedad o personas pues con una cierta personalidad un tanto depresiva, pues se lo han pasado realmente mal. Y no te digo nada, aquellos que, bueno, pues por naturaleza o por su historia personal, por lo que sea, pues tienen esa tendencia a tener miedos. Entonces, pues ha sido hipocondríacos, por ejemplo. Han sido muy días un poco pues difíciles para todos, pero fíjate, especialmente para las personas que ya son vulnerables a nivel psicológico, igual que para las personas que a lo mejor también lo son a nivel físico y que han podido tener miedo, como hemos tenido todos, porque claro, es un virus tan raro que bueno, no estamos exentos ninguno del peligro. Pero bueno, acordándonos de las personas, como es mi trabajo, la psicología, de aquellas que son más vulnerables a nivel psicológico, pues ahora que estamos ya en la desescalada, es decir, en empezar a salir con unas normas y unas precauciones y unas medidas, lógicamente, pero hay que acordarse pues de aquellos que tienen miedo a salir, que parece que no son los más, porque hemos visto todos estos días cómo a partir sobre todo de las 8 de la tarde la gente se lanzaba en masa a las calles, pero también a gente que se ha quedado en sus casas por miedo y han tardado en salir, algunos incluso todavía ni han salido siquiera, aun pudiendo hacerlo, precisamente por eso, porque realmente han sentido que estaban protegidos ahí en su casa, en su, entre comillas, cabaña, porque a esto se le da en llamar el síndrome de la cabaña, que es esa protección que han tenido estando en sus hogares. Ahora, si tienen que salir, pues sienten justo todo lo contrario, es decir, es una especie de desprotección y, por tanto, empiezan a padecer realmente un miedo profundo, pánico, sensaciones psicológicas, incluso sensaciones físicas de ansiedad total, que hay personas que, precisamente llevadas por este miedo, pues se quedan en sus casas. Y a eso se le da en llamar el síndrome de la cabaña, como te digo. Bueno, todo a día de hoy en psicología recibe sus nombres, sus síndromes, sus efectos. Sí. Pues este es muy gráfico, suena fácil de entender. Y es chocante porque nos está pareciendo que la gente estaba deseosa de salir y efectivamente hemos visto que se han llenado las calles, allí por donde vivo yo, que te decía estos días atrás que no se veía un alma, pues ahora es justo todo lo contrario. Yo la zona del Puente Romano, por ejemplo, como la vi, no sé si fue el domingo, rara vez la he visto, y eso que fíjate, en la época de primavera, algunas tardes de verano, pues aquello se llena, sobre todo los fines de semana. Pero bueno, lo del domingo era algo impresionante. Bicicletas, gente con perros, gente con deporte haciéndolo de todo tipo, ¿no? Y por un lado te da alegría, ¿no? Ves la vida que vuelve a fluir, pero por otro lado dices, bueno, vamos a ver, ¿dónde vamos? Nos estamos lanzando demasiado pronto. Es verdad que el uso de mascarillas es, según algunas estadísticas, es bastante alto, entre comillas, porque a lo mejor debería ser más alto, debería ser de un 100%. Están hablando de un 75%. Bueno, vemos muchísima gente con mascarillas por la calle. Eso ya es salir con precaución, lógicamente. Y bueno, las otras medidas, estas de la distancia social y tal, ves grupos que sí, que parece que dejan esa distancia. Pero bueno, luego ves otros que a lo mejor no tanto, sobre todo de más jóvenes y bueno, y no tan jóvenes. Total, que vemos
centrándonos en el tema de hoy, como dos grupos de personas que se van a los opuestos, aquellas que estarían como en una especie de síndrome de liberación, es decir, por fin ya puedo salir a la calle y te lo dicen así y cómo lo disfrutan, y por otro lado aquellos que tienen ese llamado síndrome de la cabaña, que es un temor a salir de su cueva, salir de su hogar y por tanto, pues a muchos de ellos les lleva a no salir. Cuando no hay obligación de hacerlo, porque no están trabajando, porque, bueno, pues están en circunstancias en las que se pueden quedar en casa, pues no pasa nada. Es decir, que vayan a su ritmo, ya saldrán. Si quieres ahora daremos algunas indicaciones psicológicas, pero el problema es aquellos que ya empiezan a tener obligación de salir y tienen este miedo. Entonces, bueno, pues eso sí que puede dar lugar a esos síntomas de ansiedad, sensación de sudoración, de palpitaciones, de un miedo irracional. Ahora sí que lo entrecomillo mucho porque sí, no sabemos hasta qué punto las precauciones son las adecuadas y son, digamos, suficientes, o ya habría que tomar muchas más, o nos estamos pasando. Bueno, hay muchos interrogantes que, lógicamente, yo como psicólogo no tengo respuestas, ni siquiera estamos oyendo voces que sean unívocas en este sentido y, por supuesto, cuando hablamos con las personas, pues cada cual tiene sus propias teorías y bueno, pues cada cual lo lleva, yo creo que pues de acuerdo a cómo uno es, ¿no? Y hay gente pues que eso, ¿no? Se lo toma más a la ligera y otros, lógicamente, pues mucho menos. Sí. Bueno, yo creo que el sentido común y las recomendaciones pues es el norte que tenemos que seguir para no dejarnos llevar ni de la euforia en un caso, ni de la ni del miedo, en el otro, ¿no? En el otro extremo. Me llama la atención porque esto que hablamos muchas veces de la manera en la que vemos cada uno las cosas, ¿no? Ha dicho Manuel González Batres que vemos a mucha gente con mascarilla y yo, claro, inmediatamente después me ha venido a mí el pensamiento justo el contrario. O sea, yo realmente lo que pienso es que vemos mucha gente sin mascarilla, ¿no? Esto es lo del vaso medio lleno, medio vacío. Eso es para un programa, si quieres, un poquito más adelante, que ya hemos salido de todo esto, ves ahí ya una dosis de optimismo. Fíjate, para también romper con este síndrome de la cabaña, no solamente algunas indicaciones, ¿no?, a nivel de precaución o a nivel más realista, por así decirlo, sino también esas otras recomendaciones que tienen que ver con el optimismo, con las noticias, con rodearnos de gente, o por lo menos hablar con gente que tenga una visión, ¿no?, más positiva, ¿no? Eso también ayuda. Pero, lógicamente, lo que tú dices, a veces hay que estar informado en la otra parte, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos llamar una especie de sesgo cognitivo, es decir, fíjate, si hablamos del 75% de personas, más o menos, yo tampoco las estadísticas aquí varían mucho según dónde se hayan hecho las encuestas y del número de encuestas, ¿no? Pero vamos a imaginar que ese número es el correcto. Fíjate, parece, si estamos hablando del 75%, que, bueno, pues la mayoría de la gente las lleva. Pero claro, fíjate, nos puede parecer que un 25% a lo mejor es mucho el porcentaje de personas que no la llevan, suponiendo que las tuviéramos que llevar todo. Claro, lógicamente, hay en ese caso muchísimas personas que estarían incumpliendo esa norma. Eso por un lado, y lo del sesgo cognitivo que te decía, fíjate, tú que ves mucha más gente que no lleva mascarilla, es quizá porque te estás fijando en ese detalle debido a que, claro, probablemente te está pareciendo que es una irresponsabilidad. Entonces, es como cuando te compras un coche y empiezas a ver coches de esa marca por todos lados, o la mujer embarazada que ve embarazos o mujeres embarazadas por todos lados. Claro, porque el sesgo, es decir, la percepción se va hacia ahí selectivamente. Entonces, es lo del vaso medio lleno, medio vacío, que bien decías, depende hacia dónde se vaya. Si se va a decir, mira, casi todo el mundo lleva mascarilla, pues nos llenamos un poco de ese lado, ¿no?, de esa vertiente. Pero te puedes ir al otro lado, es decir, depende al final de cómo lo miremos. Y es un problema también de percepción, casi todo está en eso, ¿no? En cómo interpretemos aquello que estamos viendo y cómo precisamente esa interpretación nos lleva a ver más o a ver menos
y todos estamos viendo lo mismo. Y decir, bueno, ¿cómo es posible? Pues eso, bueno, el sesgo perceptivo que está influyéndonos ahí de una forma elevada, ¿no? Tengo que decir en mi defensa, y para que no parezca como que es que me pongo yo muy en tono negativo, no, es que yo ayer estuve escuchando una entrevista con una importante viróloga. Y fíjate, eso... Y perdona que me salga un minuto del tema, sí, pero es que, sí, claro, es por justificarme, esa necesidad que tenemos los seres humanos de justificarnos, ¿no? Y decía esta viróloga que lo pintaba mucho más negro de lo que se pinta desde el hemiciclo, por supuesto, y de lo que lo pintamos en muchas ocasiones los medios de comunicación, ¿no? Esta señora hablaba de que hay que ser muchísimo más estrictos con la distancia de seguridad. Esta señora hablaba de que los corredores y los que practican deporte no pueden pasar al lado de personas porque están exhalando con mucha intensidad, claro, y que pueden contagiar a unos 8 metros, decía. Entonces, claro, tú has pasado por aquí y alguien que va a 8 metros al pasar se puede contagiar, no sé. Hay una serie de expertos con nombre, no de los que son expertos sin nombre, que también aparecen, que abogan por eso. Y por supuesto esta señora decía que siempre usar mascarillas. Y yo es algo que no termino de entender, cómo la gran mayoría de los expertos dice que es fundamental la protección de las mascarillas, y es algo que se sigue sin imponer y ni siquiera recomendar contundentemente en todo momento. Yo al principio pensaba que era un problema de desabastecimiento, sigo pensando que es lo mismo. O sea, al final creo que no hay mascarillas para que todo el mundo se cambie de mascarilla todos los días. Creo que además las economías domésticas no están para comprar mascarillas todos los días, pero sí, yo la impresión que tengo es que de alguna manera pues el proceder colectivo no corresponde a lo que realmente expertos muy contrastados están diciendo. Y por eso, pues sí, cuando me cruzo con gente tosiéndome en la cara, que esto ya yo lo he dicho esta semana en alguna ocasión, porque esto me ha pasado a mí estos días, pues claro, se me ponen los pelos de punta y... Claro, claro, Chema, efectivamente, fíjate, ahí tú estás metiendo el dedo en la llaga, porque los porcentajes pueden parecer altos según las encuestas que se hagan, pero es que si estamos hablando de una obligatoriedad, que en este caso parece que no lo es, pero sí es una recomendación muy como muy evidente, y encima por expertos, pues yo también... aquellos vídeos, entrevistas que he visto en YouTube estos días de gente pues también importante a un nivel biológico, podemos decir, pues recomendaban, todos ellos unánimemente recomendaban las mascarillas. Con lo cual, entonces, si no hablamos de un 100%, por muy alto que sea el porcentaje, eso es evidente. Entonces, porque ya no es que no te contagien a ti, sino que, claro, como no sabemos si lo estamos, pues que no contagiemos al otro. Y ahí también apuntaríamos a ese otro tipo de medidas. Tú has dicho, por ejemplo, que las personas que van corriendo no deberían pasar, evidentemente, sobre todo si no llevan mascarilla, al lado de personas, muy al lado de personas que van simplemente caminando o bueno, van a sus trabajos o lo que sea. Fíjate, ahí también, igual que se han tomado medidas en franjas horarias y se ha organizado de esa forma, se pueden tomar también medidas en cuanto a la distribución espacial. Digamos, correr puede quedar en unos espacios y, bueno, pues la gente que tenga que caminar a sus sitios de trabajo, por las calles tranquilamente, pues que vayan por otro. Yo no soy político, no sé si esa sería una medida adecuada, pero bueno, entramos en esa controversia pues fácilmente, porque aquí cualquiera que nos esté escuchando pues también tendrá su propia opinión. Pero desde luego lo que no es opinable, todo es opinable, pero lo que no es tan opinable, por así decirlo, decir en el sentido de llevar la contraria, es aquello que nos están recomendando desde la ciencia, ¿no? Desde biólogos, médicos, gente especialista en virus. Fíjate, por ejemplo, el caso que tú comentabas, pues la recomendación es clara. Entonces, de todas formas, tenemos que llegar al 100%. Es como si en el confinamiento un 25% de la población se lo hubiera saltado, hubiera salido tranquilamente a sus anchas y a hacer lo que les diera la gana. Es decir, bueno, la mayoría está en casa, sí, pero que ese 20%, ese 25%, fíjate, es mucho, ¿no? Si somos todos, tenemos que ser todos, ¿no? O si no,
pues difícilmente. De todas formas, decías, y esto me parece importante, que claro, uno de los discursos que se han lanzado precisamente en torno a esto de las mascarillas, ¿no? Es que no es tanto lo que te protejan a ti de contagiarte, sino lo que protegen al otro de que tú, claro, si eres un posible foco, contagies. Y aquí a mí me asalta una duda, ¿no? Con lo cual, si llevamos los dos, nos encontramos por la calle, claro, respetamos nuestra distancia, Chema, tú y yo, que sí, que nos gustaría darnos un abrazo y decir, joder, cuánto tiempo y tal, pero no podemos hacerlo. Aquí lo que no debemos hacerlo. Mantenemos la distancia, tú llevas mascarilla, yo también, ya está, estamos protegidos, porque si es la cuestión de no contagiar, precisamente, es decir, pero, no te lo estoy lanzando a ti, tú no me lo estás lanzando a mí. Pero a la razón psicológica, que es la que yo busco, hay un egoísmo. Sí. O sea, yo entiendo que en esa actitud del que no se pone la mascarilla hay y además quizá hago una lectura excesivamente completa, ¿no? A mí no me sirve para no contagiarme. Yo, por supuesto, presupongo que como no tengo síntomas y no me encuentro mal y no tengo fiebre, yo no lo llevo. Así que no me pongo la mascarilla porque, total, a mí no me protege. O sea, es una cuestión de egoísmo puro y duro, a mí me lo parece. Y luego te encuentras razones tan variopintas como es que mete mucho calor, es que es agobiante. Pues claro que mete mucho calor y es agobiante, pero estamos hablando de la salud ya no propia, de la de los demás. Y a mí eso es quizá lo que más me preocupa, que es mira, si a mí no me protege, pues ¿qué más da? ¿Sabes? Eso es lo que a mí realmente me fastidia. Aquí enseguida, a ver... es un poco una manera de verlo, quizá, pues eso, muy interesante desde el punto de vista de lo que tendría que ser una ética, ¿no? Una ética de convivencia. Ahora, venga, si lo vemos desde un lado a lo mejor más de la psicología individual, ¿no? Pues habría que ver la personalidad de cada uno. Te he dicho antes que probablemente estas personas menos miedosas, más impulsivas, más vitalistas, incluso más extravertidas, igual que hablábamos hace unos meses ya, que el confinamiento podía ser llevado mucho mejor por esas personas introvertidas, probablemente la desescalada sea un poco al contrario, es decir, las personas extravertidas pues lo tengan más fácil. Entonces, es más probable que esas personas más impulsivas y menos miedosas tiendan a comportarse, pues eso, de una forma como más espontánea en ese sentido, a lo mejor no tener las mismas precauciones. Habría que ver cada caso individual. Y luego las razones a posteriori que te esgrimen, pues bueno, cada cual puede decir la suya. Sin embargo, ves personas a lo mejor mucho más conscientes de ese miedo y por tanto lo transforman en precaución y ya está. Y es de una forma, y lo llevan así de una forma más adecuada, pues a lo mejor... Y ya no estamos hablando de una cuestión ética, de pensar en uno mismo o no pensar, sino simplemente pues eso, de una forma de ser. Luego, por supuesto, eso, ¿no? Habrá que atender la casuística individual y ver un poco a qué responde, ¿no, Chema? Pero, bueno, desde aquí lo único que nos cabe es ese llamamiento a la cordura, a la racionalidad y a que si todos tenemos que aportar, pues vamos a aportar todos desde ahí, ¿no? Desde ese sentido común y sentido del deber cívico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, le voy a... Ya sabes que a veces cuando analizamos, fíjate, el otro día me dijiste el caso de una pintada, ¿no? En el coche de una doctora, creo. Pues claro, fíjate cómo poder calificar eso, ¿no? Luego habría que ver... Yo lo califico muy fácil, que lo ha hecho, decir, a ver qué pasa, ¿no? Por su cabeza, porque... Claro, en un principio, hablar en términos generales, pues nos puede llevar eso, ¿no? A dejarnos llevar un poco, incluso hasta del enfado, ¿no? Del cabreo de lo que estamos viendo. Me va a perdonar Manuel González Batres, que siempre le desvío un poco del tema. Si te parece, Manuel, vamos a poner un poquito de música y vamos a retomar donde estábamos, que te he perdido un poco del asunto que hoy nos trae aquí, que es el síndrome de la cabaña. Bien, pues aquí estamos de vuelta con Manuel González Batres. Hoy estábamos hablando del síndrome de la cabaña, pero yo me he desviado un poco y lo quiero volver a poner sobre la mesa, porque es algo a lo que sin duda hay mucha gente que estos días se va a enfrentar, ¿no? Es ese miedo a volver a salir a la calle, ¿no? Un miedo que se puede convertir
Vamos a ver, yo entiendo que estos días es lógico que haya una cierta precaución, ¿no? Pero estamos hablando ya de un miedo que roza un poco ya algún tipo de patología, que ya roza la ansiedad, etcétera, etcétera. Y a mí lo primero que se me ocurre preguntarle a Manuel sobre este síndrome es cuándo podemos hablar de lo que sería una precaución normal a estar pensando ya en que padecemos este síndrome de la cabaña. Claro, yo creo que cuando una persona sale porque decide hacerlo y además estaba deseosa y sale con gusto, toma sus medidas de precaución, como principalmente estábamos hablando antes, la mascarilla, y disfruta de esa salida, de ese paseo. Ahí estamos, podemos decir, en la normalidad. Sin embargo, el momento que la persona va a poner el pie afuera y siente como una especie de angustia, de temor que se experimenta físicamente, ya digo, pues la alteración del ritmo cardíaco, un poco de sudoración en las manos y luego pensamientos como ¿y si me contagio? Y las consecuencias de todo esto, empieza a brotar ahí en su cabeza un cúmulo de ideas, pues entonces ahí sí que podemos decir que está empezando a tener un problema serio derivado de esto. Hay que tener en cuenta que las personas terminamos acostumbrándonos a las circunstancias, entonces más de 2 meses confinados ha habido gente pues que ha sentido realmente en su casa una gran protección, lo sentían como su refugio y bueno, aquí no me va a pasar nada, las medidas de precaución eran las adecuadas, teniendo en cuenta ese no salir o salir lo mínimo para ir a comprar, y no te digo nada que las personas que ni siquiera han salido en estos 2 meses y medio, porque bueno, les traía alguien que viviera en casa o desde fuera, pues las cosas, ¿no? Los llevan peor aquellas personas que han vivido más solas, porque fíjate, se han refugiado mucho más. En general, parece que se da este síndrome más en ese tipo de personas que no han estado acompañadas. Quizá por la idea de que se han acostumbrado demasiado a ese ensimismamiento y a sentirlo como una especie de protección. Fíjate que se nos ha dicho desde el principio, y el poder de los significantes es muy fuerte, ya lo hemos hablado en algún otro programa, que esto es una guerra, o es como una guerra, vamos a utilizar la comparación. Fíjate qué palabra, guerra. Entonces, salir fuera, fíjate, para algunos era salir al peligro, porque la imagen era esa, la de una guerra, una batalla que estábamos librando, en este caso no contra un enemigo humano, sino contra un adversario invisible y pequeñito que nos podía hacer mucho daño y, de hecho, fíjate, todo el daño que ha hecho. Entonces, la casa era como el castillo, el refugio. Salir fuera era ese salir, y muchas personas, incluso que no tienen este síndrome y que no lo han padecido anteriormente, salían con un sentimiento de extrañeza en el sentido pues de ver que las circunstancias no eran las mismas, que salían a la calle y no había nadie, que hasta a la hora de conducir, si tenían que ir a algún sitio, pues se sentían hasta inseguros. Es decir, ha habido pues muchas sensaciones extrañas con las que hemos convivido. Una vez que empezamos la desescalada y se empieza a salir ya pues de una forma permitida a unos determinados horarios, pues aquella gente que estaba deseosa y que realmente ve esto como una liberación, pues se ha lanzado y lo está disfrutando mucho. Sin embargo, el otro gran número de personas que, como tú decías, tienen y me preguntabas, tienen este síndrome, y me preguntabas que cómo se experimenta, pues sí, se experimenta con sensaciones físicas, sensaciones psicológicas, a las cuales pues hay que hacer caso. Y fíjate las personas que con anterioridad hayan tenido agorafobia, por ejemplo, que tengan ese problema, todavía se puede acentuar mucho más. Al fin y al cabo, la casa es el espacio seguro donde estoy protegido. Además, lo tengo todo más o menos controlado y si necesito en un momento dado ayuda, sé cómo pedirla. Entonces, claro, el tener que salir, porque, fíjate, algunos incluso lo han visto casi como una obligación. Y no es una obligación, es decir, ya podemos salir a unas determinadas horas. Además, estamos viendo que las personas están saliendo masivamente a partir de las 8 en comparación con de las 8 de la tarde, perdón, en comparación con aquellas otras que salen a partir de las 7 de la mañana. La franja horaria de la tarde está siendo muchísimo más numerosa, quizás porque nos cueste madrugar, sobre todo cuando no hay la obligación del trabajo.
Entonces, bueno, pues hay que acordarse de estas personas, por supuesto, decirles que ellos tienen su ritmo, no hay por qué seguir lo que hace la mayoría o porque haya personas que hayan visto esto como una liberación, pues ya yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? Vamos a que cada uno tiene su ritmo, que lo importante es ver que con las debidas precauciones pues podemos hacer frente a la situación muy bien y que de lo que se trata es de que a lo mejor un día a unos metros, otro día a unos metros más, pero que podamos un poco ir disfrutando de esas salidas, a lo mejor a las horas en las que menos gente sale, por ejemplo por las mañanas, o por sitios donde se esté menos concurrido, ¿no? Es decir, cada uno puede buscar, pero desde luego si no se siente preparada no hay que forzar, salvo en aquellos casos, ya digo, que sea por una obligación clara y evidente. Esto por un lado, y fíjate, por otro lado te decía, es más peligroso para las personas que han vivido solas y también para las personas de cierta edad, que a lo mejor han vivido acompañadas por algún hijo o hija, pero han estado sintiéndose muy protegidas durante este tiempo. Y luego tenemos aquellas otras personas que han tenido la compañía de una pareja, por ejemplo, el marido, pues que no estaba acostumbrado a convivir tantas horas. Vamos a verlo en el sentido positivo porque estamos hablando del síndrome de la cabaña, no estamos hablando de conflictos de pareja, que sería para otro programa, ¿no? Sí. Vamos a centrarnos en este síndrome. Entonces, tú imagínate, por ejemplo, el caso tuyo, el mío, el caso de muchas personas que hemos podido convivir muchísimo más tiempo. Pues ahora, el volver un poco a la rutina, todavía no, pero ya estamos acercándonos a esa rutina de normalidad y ya hay personas que vuelven a los trabajos pues todo el tiempo, pues si echan de menos, pueden echar de menos esa compañía. Entonces sentir, digamos, como una especial soledad en este momento. Digo que no hablamos de las personas que han vivido todo esto muy conflictuadamente porque a lo mejor también están viendo una liberación en todo ello. Sí. Pero desde el punto de vista del síndrome de la cabaña también hay que ver las circunstancias esas especiales de las personas que se han visto pues acompañadas por una pareja o por un hijo, por un nieto. Veíamos, por ejemplo, estos días de atrás, estas semanas de atrás, un sobrino, ¿no? que se ha hecho viral en YouTube con su tía Pepa, me parece que se llamaba, ¿no? Uh-huh. Que era muy graciosa y él también. Entonces, bueno, pues como él se había hecho cargo de esta persona y habían emitido, luego me parece que ha dejado de emitir, no sé por qué razón exactamente, pero ha tenido alguna crítica que no puedo comprender porque era todo como muy divertido y en clave de humor, no sé si le has llegado a ver. No, pero bueno, yo lo pongo como ejemplo de esa persona mayor que ha podido compartir se ha encerrado, digamos, con un familiar y ha estado ahí protegida durante todo ese tiempo. Ella se quejaba mucho, quería salir y decía que yo aquí no aguanto más y tal, pero bueno, a lo mejor después de 2 meses y la costumbre y el sentirse protegida y en un círculo en el que afectivamente se siente muy querida, pues no sé cómo llevará también a posteriori y luego el empezar a salir. Uh-huh. Que ya te digo, pues que aunque nos está pareciendo que todo el mundo se ha lanzado a las calles de esta forma, realmente sí que hay personas que lo están pasando mal precisamente por el hecho de salir. Y luego lo que pasa en muchos momentos que hemos visto que son festivos o que son vacacionales, es decir, aquellas personas que a lo mejor tienen más dificultades, en este caso, por esto que estamos hablando, para poder hacer frente a esa especie de vitalismo colectivo, ¿no? que nos rodea, pues ven como todos aquellos que están saliendo parece que van divirtiéndose o tomándose esto como una liberación. Entonces, claro, es decir, ¿y por qué yo no? ¿No? Eso a veces te hace sentir aún peor. Y también hay que pensar que no todo el campo es orégano, ni todo lo que reluce es oro. Y quizá pues muchos de los que están saliendo tampoco es que estén tan bien, porque estamos viendo pues eso, muchísimas quejas por todos los motivos, ¿no? posibles y bueno, pues que cada cual lo está viviendo de una forma y a veces hablar de una psicología general nos lleva a incurrir en errores que no son aplicables a la psicología individual. Por eso habría que ver la circunstancia de cada uno. Pues bueno, en resumen, yo creo que ese sería el síndrome de la cabaña y el síndrome de la liberación para todos aquellos sería la contrapartida que han visto en esto ese campo abierto, esas personas que estaban deseosas de empezar a hacer ejercicio físico y los vemos corriendo en bicicleta y bueno, pues muchas de las cosas que hemos visto que desde el punto de vista del propio coronavirus no es tan bueno
porque tenemos que seguir tomando precauciones. Es evidente que no hemos salido de esto, que quizá esta recta final nos está pareciendo pues muy positiva. Podemos vivir una cierta dosis de optimismo, pero desde luego que hasta que no haya ningún muerto y hasta que no haya ningún contagio, de momento no nos podemos dar por satisfechos. Luego vendrá, pues, ojalá, ¿no?, la vacuna y todo lo que tenga que venir. Pues yo creo que ha quedado bastante claro, pero claro, a mí me asalta sobre todo una pregunta después de esta extraordinaria explicación que ha hecho del síndrome de la cabaña nuestro psicólogo Manuel González Batres. Está claro que se debe ir al ritmo, poco a poco, saliendo. Lo que pasa es que, claro, lo decías, el problema es cuando el ritmo te viene de fuera, ¿no? De repente te tienes que reincorporar al trabajo o tienes otro tipo de obligaciones o no tienes esa posibilidad de quedarte en casa. Y aparecen todos esos síntomas. Manuel, estamos hablando de personas ya que se enfrentan a una patología y probablemente requieran incluso ayuda psicológica, ¿no? Sí, estamos viendo, pues eso, personas que debido a este miedo, y te lo dicen abiertamente, que ellos nunca han tenido ningún miedo especial ni nada de todo eso, pues de pronto se está apoderando de ellos unas sensaciones que eran desconocidas y claro, tienen que hacer frente a su vida, a su día a día. Entonces, lo que yo les diría, poco en la línea de lo que hemos venido hablando todos estos programas, es que siempre y en todo momento, no solamente en estas circunstancias excepcionales, el ser humano tiene que vivir con la incertidumbre. Siempre hay una dosis de incertidumbre y decía Kant, Emmanuel Kant, que la inteligencia es la capacidad para soportar la incertidumbre. Por tanto, bueno, pues es un síntoma de mayor inteligencia ser más tolerantes con mayor incertidumbre. Ahora estamos en esos momentos de esa mayor incertidumbre. Entonces, dicho esto y aceptando que siempre va a haber eso y que nunca podemos estar a salvo de miles de peligros que nos pueden acechar, pues vamos a apelar al sentido común, que es a lo único que podemos apelar en todos los casos. Es decir, si la recomendación es no correr por autovía más de 120, pues no podemos ir a más de 120. ¿Que podemos tener un accidente a menos de 120? Claro que sí, pero es más probable que lo tengamos a más. Entonces vamos a cumplir y vamos a ir a 120 y a partir de ahí, por autovía, y a partir de ahí, pues nos vamos a intentar sentir lo más seguros y lo más controladores del vehículo que podamos. Tenemos ese margen, ¿no?, hasta esa velocidad. Pues lo mismo pasa con esto. Tú hablabas de las mascarillas, de la distancia de seguridad entre unas personas y otras. Pues ese es nuestro 120, ese es el límite que tenemos que cumplir, aunque no tengamos una infracción, porque parece que al final, si tenemos miedo a la infracción, entonces sí, no, vamos a hacerlo porque esto es una cuestión cívica y que al final repercute en beneficio nuestro, ¿no? Porque en esta cadena, vete tú a saber lo que al final, y no estamos hablando del karma, nos puede repercutir por no hacer las cosas bien. Entonces, bueno, pues el sentido común siempre, es decir, tenemos una incertidumbre, pero tenemos una cierta seguridad en lo que sí podemos controlar, que es eso, el tomar las medidas de higiene, lavarse las manos cuando salgamos, cuando entremos, lo de la ropa, todo lo que ya sabemos, y la mascarilla fuera. Y luego, pues los ejercicios propios de los estados de ansiedad, como es saber respirar de manera abdominal, respirar profundamente, saber relajarse, intentar desviar el pensamiento cuando ya vemos que nos está atosigando demasiado hacia otros temas, hacia otras actividades que nos puedan demandar la atención y por tanto ya no se trata de pensar o de dar más vueltas a lo mismo, intentar que nuestro lenguaje sea positivo cuando estamos hablando con alguien sobre este tema. Bueno, pues ahí tenemos pues muchas de las cosas que sí podemos hacer, junto con eso que te decía de el poco a poco, de las aproximaciones sucesivas. Entonces, combinando los entrenamientos en lo psicológico puramente y combinándolo, ya digo, con los que son más de conductuales, ¿no?, como la relajación o el salir donde haya menos gente o donde podamos sentir más seguridad y poco a poco,
pues digo que con esta combinación pues podemos hacer frente. Lógicamente, cuando ya esto desborda, cuando ya estamos viendo que la ansiedad no podemos con ella, que no es suficiente y que o simplemente que veo que va a ir a más, cuanto antes pidamos ayuda muchísimo mejor, porque todo problema tratado, tanto físico como psicológico, con antelación a que se haya agravado, es más susceptible de mejorarse y es mucho mejor el pronóstico y más rápido la recuperación. Así que, bueno, pues tampoco vamos a esperar mucho para poder pedir ayuda cuando vemos que sí, que claramente estamos teniendo un problema de ansiedad, de síndrome de la cabaña, de agorafobia porque ya tengamos esa predisposición, de obsesividad, de lo que sea. Es decir, que al final hay muchos frentes que pueden estar abiertos con respecto a esto que estamos viviendo. Pues yo creo que ha quedado bastante claro a nuestros oyentes lo que es el síndrome de la cabaña. Yo creo que de alguna manera todos de refilón o muchos de refilón lo vamos a tocar, pero bueno, dentro de lo que es una precaución normal ante una situación como la que hemos vivido. Luego está lo del enfrentarnos a la incertidumbre en la vida, que eso es algo que es recurrente en la psicología y que cuanto antes lo gestionemos, claro, bien, pues mucho mejor. Claro. Yo creo que esa es la idea principal para muchas de las preocupaciones que tenemos sobre circunstancias externas que no podemos dominar. ¿Qué es eso? Es decir, es que puede surgir un problema X con el que no contábamos, u otro. Es decir, la cantidad de variables es tan grande que como no podemos hacer frente a todo, fíjate, hay una imagen de dibujos animados que yo a veces me gusta acudir a ella para exponer este tema. Tú imagínate el dibujo este que está como una especie de yo qué sé, de recinto donde de pronto se origina hay un agujero por donde empieza a salir agua, ¿no? Pone una mano, luego otro agujero y pone otra mano, luego pie, luego otro pie, luego más agujeros por todos lados y al final ya ni tiene manos ni tiene pies suficientes para... Es decir, no podemos decir, pues habrá que buscar otra forma de salir de ahí que no sea poniendo los parches. Pues esos son a veces los parches que nosotros intentamos poner psicológicamente para decir, bueno, es que lo tengo todo controladísimo aquí. Muy bien, aquí lo tienes, pero y allí, y allá, y en el otro lado. Entonces, al final, ¿qué es lo mejor? Es decir, hay una incertidumbre, no puedo controlarlo todo, eso es evidente, soy un ser humano, pero ¿qué es lo que sí está en mis manos hacer? Pues el sentido común, tomar en cada una de las vertientes que sean las precauciones adecuadas. Si estamos hablando de conducir, Si estamos hablando de ponerse mascarillas en este caso, de esto. Si estamos hablando de un negocio, pues llevar el papeleo al día, etcétera. Pero a partir de ahí, lo demás, ¿qué sabemos? Es decir, no, incluso hasta a nivel físico, pues llevar una alimentación adecuada, hacer ejercicio, pero aún así tampoco vamos a controlar que nuestro cuerpo esté perfecto, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea sería esa combinación entre el sentido común y, por tanto, tener respuestas pues muy normalizadas de afrontamiento en cada una de las vertientes de nuestra vida, pero, por otro lado, a pesar de eso, pueden surgir cosas, pero la vida es una aventura y, precisamente, también ahí está un poco lo bueno. Si supiéramos ya lo que va a ocurrir de antemano, es como cuando nos cuentan una película, pues a lo mejor ya no nos dan ganas de verla, ¿no? Está claro. Bueno, Manuel, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ha quedado bastante bien explicado. Creo que... Bueno, muchas gracias, Chema. No sé si a veces reduzco mucho en ciertos detalles. No, todo lo contrario. Yo creo que tus reflexiones siempre son acertadas y además siempre nos haces pensar que al final se trata un poquito de esta sección, ¿no? No pretendemos... Claro, exactamente. Yo creo que esa es la idea. Y yo pido perdón a mis oyentes, a nuestros oyentes, Chema, si a veces, pues eso... redundo demasiado, explico demasiado. Estoy muy acostumbrado a la escucha en mi trabajo. Realmente, cuando me das la oportunidad de poder hablar, pues parece que venga. Bueno, ahora, síndrome de liberación, ¿no? Como nosotros estamos siempre encantados de escucharte. Eso tenlo muy claro. Y nada, lo único que me gustaría recordar a nuestros oyentes que si realmente llega a ese punto en el que necesitan pedir ayuda por este síndrome de la cabaña o por cualquier otro problema que realmente se ha convertido en algo serio para ustedes,
pues que pueden contar también con el asesoramiento profesional del Gabinete de Psicología de Manuel González Batres. Se ponen ustedes en contacto con un teléfono, con el 925 81 20 56. Si no tienen para tomar nota, lo ponen en Google, Manuel González Batres, y seguro que ahí le encuentran. Y bueno, ya conocen la profesionalidad y el buen hacer de nuestro psicólogo, que entiendo que en privado será mejor aún si cabe. Manuel. Bueno, muchas gracias, Chema. Bueno, uno intenta lo que puede, ¿no? Que oye, que ha sido... Que no es poco, ¿eh? No. Que me ha salido un poco una frase, pero pensándolo bien, intentar lo que se puede, oye, pues... Apúntatelo. Sí. Apúntatelo, porque me ha gustado a mí también. Manuel, hablamos en una semana, no sabemos en qué fase estaremos, si 1 o 0 todavía, pero bueno, seguro que tenemos algo interesante sobre lo que reflexionar en esta sección de los jueves de psicología contigo. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Vale, Chema. Un placer también para mí. Hasta luego. Chao. Adiós.